en un rincón olvidado de los llanos del sur de México, donde la tierra cruje de sed y el viento arrastra secretos antiguos, vivían 3 hermanos, Vicente, Mateo y Julián, herederos de un mismo campo, pero de corazones distintos. La historia que estás a punto de escuchar no es solo una historia de familia, sino una advertencia que el tiempo ha querido conservar. Muchos dicen que el hambre puede juntar a los hombres, pero también puede romperlos. Y cuando el hambre se siembra con egoísmo, lo que florece no siempre es vida. Bienvenidos a Almavilo Relatos. Si este tipo de historias te llega al alma, suscríbete al canal y acompáñanos hasta el final, porque esta es la leyenda de los 3 hermanos que sembraron hambre, y solo uno cosechó esperanza. En un rincón seco del altiplano mexicano, donde la tierra se cuartea como piel vieja bajo el sol, vivían 3 hermanos, Vicente, Mateo y Julián. Herederos de una parcela estéril que su padre les dejó antes de morir, crecieron bajo el mismo techo, con el mismo pan duro y las mismas madrugadas frías. Pero el corazón de cada uno floreció distinto. Vicente, el mayor, era fuerte, terco como mula y con un carácter que partía la paz como machete. Mateo, el segundo hermano, era callado, observador, de mirada triste, pero manos incansables. Y Julián, el menor, tenía una lengua afilada y sueños demasiado grandes para el pueblo donde vivían. Decía que algún día la tierra le obedecería o la abandonaría para siempre. Cuando el padre murió, los 3 repartieron el terreno. Cada uno se quedó con una franja. Vicente eligió el pedazo más grande. Mateo aceptó el centro, con menos piedras. Y Julián, el que menos trabajaba, se quedó con el borde, una zona sombría, llena de maleza. A ver si con tus palabras haces crecer algo ahí, le dijo Vicente a Julián. Julián no dijo nada, pero algo en sus ojos se encendió. El primer año fue duro. Vicente trabajó la tierra con furia, Mateo con paciencia y Julián apenas aparecía. Se decía que pasaba el tiempo leyendo libros antiguos o hablando solo entre las ramas. Los vecinos murmuraban: «Ese muchacho está loco». Pero una mañana, Julián apareció en la plaza del pueblo con una semilla negra en la palma. Dijo que venía de muy lejos, que solo florecía si quien la plantaba lo hacía sin codicia. Nadie le creyó, pero esa misma tarde, Julián cavó un hoyo profundo en la tierra más seca y depositó la semilla. Así comenzó la historia que dividiría a los hermanos y al pueblo entero. Los días pasaron y la semilla negra permanecía invisible al mundo, mientras Vicente ya tenía surcos marcados y Mateo esperaba con calma el primer brote. El terreno de Julián seguía cubierto de sombras. ¿Ves?, decía Vicente escupiendo al suelo. Tanto leer tonterías y se te pudre el terreno. Mateo no decía nada, pero sus ojos se posaban cada mañana en el rincón de Julián, como esperando algo que aún no entendía. Una tarde, sin avisar, comenzó a llover. Una lluvia extraña, persistente, que solo caía sobre el pedazo de tierra de Julián. Los vecinos se asomaban desde sus ventanas, persignándose en silencio. «Eso no es normal», murmuraban. Pero Julián, empapado, con los brazos abiertos al cielo,
Sonreía como si la lluvia fuera un canto que solo él podía oír. Esa noche, el pueblo entero habló de lo mismo, del borde maldito que florecía bajo agua que nadie más sentía. Vicente, furioso, caminó hasta la parcela de su hermano menor y escarbó la tierra con las manos. No encontró nada, solo barro y raíces que no se parecían a nada que él conociera. Trucos, eso es lo que haces. Gruñó, señalando a Julián. Magia de charlatán. Pero Julián, sin alzar la voz, respondió: No es magia, es paciencia, es fe en la semilla. Esa palabra, fe, se le atragantó a Vicente como una piedra. En su mundo no cabía lo invisible, solo el sudor, la fuerza y la obediencia de la tierra. Pero lo que estaba pasando ahí era otra cosa, algo que no entendía, algo que le daba miedo. Y esa noche, mientras Julián dormía tranquilo, en la parcela de Vicente empezaron a aparecer grietas largas, profundas, como si la tierra misma empezara a murmurarle su enojo. Los rumores se convirtieron en susurros constantes. En la panadería, en la plaza, en las esquinas del mercado, todos hablaban del mismo tema. La tierra de Julián había florecido, no en hojas ni frutos aún, pero sí en color, en aroma, en esa vibración tenue que solo la vida nueva emite. Vicente no dormía bien. Cada noche se levantaba a vigilar el campo, esperando encontrar algo que pudiera explicar el fenómeno. No lo hallaba. Solo veía a Julián, de pie, en silencio, con los ojos cerrados frente a la tierra. Mateo comenzó a preocuparse. Aunque no entendía lo que pasaba, sentía que algo se estaba rompiendo entre ellos. En un intento por calmar las tensiones, se acercó a Vicente y le propuso compartir semillas, ayudarse como hermanos. Vicente se negó. No necesito limosnas, yo sí sé trabajar. Pero en el fondo, la rabia era miedo disfrazado. Miedo a que su forma de ver el mundo estuviera equivocada. Una tarde, mientras Julián removía tierra con las manos, encontró algo. Una piedra lisa, con símbolos tallados. No los entendía, pero la guardó. Esa noche soñó con su padre. Le decía: no todos los que siembran cosechan, pero los que siembran con el corazón nunca se van con las manos vacías. A la mañana siguiente, Julián colocó la piedra al centro del campo. Para que escuchen los que no quieren ver, murmuró. Fue entonces cuando Vicente, harto de tanta rareza, tomó una decisión oscura. Esa noche destruiría el terreno de su hermano. Esa noche, mientras el pueblo dormía y los grillos cantaban en la distancia, Vicente caminó hacia el terreno de Julián con una pala en la mano. No llevaba lámpara. La luna llena era suficiente para alumbrar el camino de quien ha decidido romper. Sus pasos eran firmes, pero su pecho ardía de una mezcla amarga de rabia, vergüenza y algo más profundo. Miedo a quedar atrás, miedo a no entender el mundo nuevo que brotaba sin su permiso. Cuando llegó, vio el campo de su hermano iluminado por un resplandor tenue que no venía del cielo ni de candiles. La piedra tallada en el centro brillaba con una luz opaca, como si respirara. Vicente tragó saliva y por un segundo pensó en regresar. Pero el orgullo,
fue más fuerte. Empezó a cavar con furia, destruyendo los brotes que apenas asomaban. A ver si tu semilla milagrosa sobrevive a esto. De pronto, el suelo tembló. No fue un terremoto. Fue una vibración profunda, como si algo debajo de la tierra se hubiera despertado. Vicente cayó de rodillas. A lo lejos, Julián apareció con una linterna. No corrió. Caminó despacio, con tristeza en la mirada. No era para mí solo, lo sembré para los tres, pero tú nunca supiste esperar. Mateo llegó corriendo, alertado por el ruido. Al ver el campo destrozado, su rostro se llenó de impotencia. ¿Qué hiciste, Vicente? Vicente, sudando, con la ropa sucia y la pala en el suelo, no supo qué decir. Solo miró sus manos, manchadas de barro, y algo que parecía ceniza. Ese fue el instante en que los tres entendieron que algo se había roto. No la tierra, algo más profundo, algo entre ellos. A la mañana siguiente, el campo de Julián amaneció en silencio. No había canto de aves, ni rumor de insectos, ni el susurro del viento. La piedra seguía allí, apagada, y la tierra, antes tibia y fértil, se había vuelto fría. Mateo fue el primero en acercarse. Se arrodilló junto a los restos de brotes arrancados y los acarició con las yemas de los dedos. Esto iba a ser algo grande, murmuró. Julián no dijo nada. Solo recogía los tallos rotos uno a uno, como quien entierra a sus muertos. Vicente no salió de su casa ese día. Desde la ventana los observaba. Algo se había quebrado en él, más allá del orgullo. Una vergüenza honda le recorría el pecho. Sabía que no podía deshacer lo hecho, pero tampoco hallaba el valor para pedir perdón. En la tarde, Julián cavó un nuevo surco, solo uno. En el centro, enterró los restos de lo que alguna vez fue su cultivo. Sobre ellos, colocó la piedra. No dijo palabras, no hizo rituales, solo se quedó ahí, en silencio, mientras el sol caía y el cielo se llenaba de tonos naranja. Mateo se sentó a su lado. No hablaron. No hacía falta. Fue esa noche cuando comenzó a llover otra vez. Pero esta vez, la lluvia cayó sobre las 3 parcelas, no con fuerza, sino con suavidad, como si el cielo supiera que el alma también necesita sanar. Y mientras la tierra mojada respiraba, Vicente, en su cuarto oscuro, sintió por primera vez en años algo que se parecía a arrepentimiento. Algo que, con el tiempo, quizá lo llevaría a volver al campo. La lluvia continuó cayendo por 3 días y 3 noches, pero ya no era motivo de temor ni de superstición. Era un canto leve sobre los techos, una caricia sobre los surcos abiertos. Vicente no dormía, apenas comía. Pasaba las noches mirando la parcela desde la ventana, viendo cómo el agua limpiaba el barro de sus culpas. Al 4.º día, salió. Nadie lo esperaba. Caminó hasta donde Mateo trabajaba el campo. No dijo nada, solo se agachó a su lado y comenzó a remover la tierra con las manos. Mateo no preguntó. Solo le alcanzó una pala. El silencio entre ellos no era castigo, era reconciliación. Esa tarde, Vicente fue hasta la parcela de Julián. Lo encontró sentado frente al surco donde había enterrado los restos. Julián lo miró sin enojo, pero sin sonrisa. Yo no supe ver.
Pensé que sembrar era solo clavar la semilla. No sabía que había que abrir el corazón primero. Julián no respondió enseguida. Solo se levantó, caminó hasta el borde de la parcela y trajo consigo una bolsita de tela. La abrió y le ofreció a Vicente una semilla. Negra, pequeña, como la primera. Esta vez, siembra tú, pero no para ti solo, para nosotros. Vicente la tomó con manos temblorosas. Por primera vez en su vida, no sintió que la tierra era su enemiga. La sintió tibia, viva, dispuesta a perdonarlo, si él sabía cómo pedir perdón. Y así, entre tierra húmeda y manos redimidas, los hermanos comenzaron a sembrar algo nuevo. No maíz ni frijol, algo más valioso, el inicio de un campo sin rencores, porque a veces la esperanza no crece en lo que plantamos, sino en lo que estamos dispuestos a reparar. Pasaron las semanas. La tierra, antes endurecida por la rabia, empezó a suavizarse. Brotes verdes, tímidos, asomaban en las 3 parcelas. Pero esta vez no era la siembra lo que unía a los hermanos, sino el silencio compartido, el trabajo sin palabras, la mirada que ya no juzga, sino acompaña. Vicente, el rebelde impredecible, sonreía al verlos. Sabía que no todo estaba sanado, pero al menos ya no dolía respirar el mismo aire. Julián seguía cuidando su rincón, pero ahora dejaba que su hermano se acercara, que tocara la tierra con respeto. No hablaban del pasado, hablaban del clima, del agua, del canto de los pájaros. Era su forma de decirse lo que aún no podían pronunciar. Una mañana encontraron en el surco central una flor desconocida. No la había sembrado nadie. Sus pétalos eran morados, con una línea dorada en el centro. La miraron con asombro. Julián asintió. ¿De la tierra o del tiempo? Debe ser un regalo, dijo Vicente. Vicente la tocó con cuidado. Quizá es lo único que crece cuando uno deja de pelear. Desde entonces, cuidaron esa flor como símbolo. No la arrancaron, no la llevaron al mercado. Solo la regaban y la observaban cada mañana, como quien vigila un pacto sagrado. Y así, sin acuerdos escritos ni promesas al viento, los 3 hermanos entendieron que hay cosechas que no se miden en costales, sino en abrazos no dados, en palabras que al fin se escuchan, porque hay frutos que solo brotan cuando el alma aprende a sembrar en tierra ajena como si fuera propia. Pasaron los años. Las parcelas volvieron a florecer, pero esta vez sin competencia ni orgullo. Las hileras crecían en armonía, cruzando los límites que antes los separaban. Los frutos ya no se medían por cantidad, sino por lo que representaban: reconciliación, paciencia, humildad. Los 3 hermanos, ahora canosos y con las manos más arrugadas, caminaban juntos cada mañana. Donaban parte de su cosecha al pueblo, compartían las semillas con los niños de la escuela y recibían a viajeros curiosos que venían a conocer la historia de la tierra que aprendió a perdonar. Julián fue quien tuvo la idea: colgar la piedra tallada en una pequeña estructura de madera al centro de los campos. No era altar ni monumento, era solo un recordatorio de lo que fue, de lo que casi se pierde y de lo que aún se puede salvar. Que nadie olvide lo que esta tierra nos enseñó, decía Mateo cada vez que alguien le preguntaba qué cosechaban. Aquí sembramos una vez con rabia y solo recogimos silencio. Y Vicente, el más terco de todos, era ahora quien hablaba con los brotes. Les pedía perdón,
les agradecía. El campo seguía siendo duro. El sol no perdonaba, pero ya no dolía, porque cuando uno cosecha con otros, el peso se reparte y el alma también florece. Y así termina la historia de los 3 hermanos que sembraron hambre, y solo uno, al principio, cosechó esperanza. Pero juntos, al final, aprendieron que cuando se riega con humildad, hasta la tierra herida puede volver a amar. Si esta historia te dejó pensando, te recomiendo que veas mi próximo video. Suscríbete al canal y comparte esta historia con alguien que tal vez necesite escucharla. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.